Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. El día de hoy quiero hacerte un videito muy distinto a lo que normalmente hago. Estoy ahorita en casita, estoy un poco delicado, mi pequeño está un poco delicado, así que estamos metidos, encerrados aquí en la casa, cuidándonos obviamente. Quería aprovechar ese tiempo para hacer este videito porque yo sé que te va a servir mucho en caso tú estás en proceso de embarazo, estás o planeando tener un bebé o ya acabas de tener uno. Yo sé que estos consejitos que te voy a dejar y estos consejitos casi nunca lo escuchas y de verdad que me hubiera encantado de corazón haber sabido para no pasar momentos incómodos, malos, poco desagradables, pero bueno, pero antes de comenzar quería leerte un texto bíblico que está en Salmos capítulo 127:3. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De verdad que es una bendición tener un hijo, una hija, y de verdad que nosotros como madres cristianas tenemos una gran responsabilidad de poder criar, y de verdad que es un trabajo muy esforzado, y de verdad que es una gran responsabilidad lo que Dios nos ha dejado. Llega un punto donde uno se siente mal, se siente un poco decaída cuando ya estás en el proceso de maternidad, pero eso lo voy a dejar para otro videito porque de verdad que hablar de eso es un montón de cosas, de verdad es muy extendido. Pero el día de hoy yo quiero darte consejitos que a mí personalmente me hubiera encantado saber. Vamos a empezar el día de hoy. Bueno, sobre todo, pues el primer consejo que te dejo con todo mi corazón es que te agarres de Dios en todo el proceso del embarazo, en todo el proceso del parto, en todo el proceso de maternidad. Siempre ten presente a Dios, de verdad, es el único que te va a ayudar, el único que te va a hacer entender, el único que te va a capacitar como madre, el único. Y por ejemplo, cuando uno está estás en proceso de planear tener un bebé, a veces uno se emociona, uno tiene esa emoción, pero ya cuando entra la etapa de embarazo, eso empieza a cambiar porque empieza a afectar muchas cosas, estar emocionalmente, muchas cosas así, y como quien ahí aprovecha el enemigo, ¿no? Hay Satanás, que el Señor reprenda, donde él empieza a meterte a la mente cosas que no vas a poder, te empieza a meter aflicción en tu corazón, y todo ese proceso solamente lo vas a pasar con Dios. Ahora, no digo que todas las mujeres lo pasen, hay muchas mujeres quizá cristianas, ¿no? Que quizás son más fuertes, más valientes, pero yo sé que ellas tienen otro tipo de testimonio, en distinta forma, pues han pasado en la etapa del embarazo, situaciones en una forma distinta. Y yo les dejo este consejo porque a mí de verdad me ha servido. Yo me acuerdo que el día que yo me enteré que estaba embarazada, pues me entró una ansiedad fuerte en mi corazón, un miedo de todo el procedimiento que iba a pasar. Y me acuerdo muy claro que esa noche me puse a orar y dije: Señor, yo te encomiendo mi vida, te encomiendo todo este proceso, esta nueva etapa que estoy empezando. Y de verdad que Dios me sacó todo ese miedo, todo ese proceso, y pasé todo mi embarazo tranquilamente. Y hasta el día del parto, yo les comento esto porque de verdad yo te digo, aférrate de Dios, encomiéndate de verdad, porque yo tuve esa experiencia y la verdad es que yo me puse a orar un tiempo, unos días antes, ya para yo ya que yo sabía que ya me iba a enfermar, pues yo me puse a orar y le dije: Señor, por favor, tú conoces mi fuerza, tú conoces mi capacidad, tú conoces hasta dónde yo puedo soportar. Sí, hasta con mis dolores menstruales yo ya hasta veces me tumbaba, pero yo decía: Señor, ayúdame por favor, y empezaba a encomendarme al Señor. Y cuando empezó, pues ahí mis dolores, yo les digo, de verdad que Dios puso su mano en mí, porque yo no sentía el dolor, así como yo sentía un dolor, pero yo sentía que no era un dolor que explotaba en mí, que era algo fuerte, como yo miraba alrededor mío a las otras mamás que también estaban en proceso de parto, y gritaban y se desesperaban. Incluso incluso me usaban como ejemplo, me decían: mira cómo esta chica, mira, está en dilatación 9 y ni siquiera gritan, en cambio ustedes recién están empezando y están que griten. Y yo decía: no soy yo, Señor. Yo de verdad, yo decía: no soy yo sé que Dios es el que me está ayudando, yo sé que Dios me está ayudando. Y de verdad que yo sentía el amado de Dios en mi vida, y eso solo lo pasé con la ayuda de Dios, nada más.
y vas a tener tus propias experiencias, ya que en la palabra dice que Dios no deja desamparado a sus hijos, mucho menos a sus hijas. Y eso que en el hospital a mí me han hecho mucha negligencia, de verdad. Así que eso te lo voy a dejar para otro video porque es larguísimo el proceso del embarazo, pero ya simplemente simplificando a lo que yo pasé, al dolor más que nada, pues Dios me ayudó muchísimo, así que hazlo y te va a servir mucho. Bueno, como segundo consejito que te dejo, simplemente hablemos del ombligo del bebé cuando ya recién acaba de nacer. Es un procedimiento que uno como mamá primeriza pues tiene que pasar, que es limpiar el ombliguito. Yo sé que cuando ya es el segundo, el tercero, esto ya es más práctico. Y yo digo, si es que yo tendría mi segundo ahora, pues ya sabría más o menos qué hacer, mejorar algunas cosas. El punto es de cuando eres una mamá primeriza, todo es nuevo para ti, y en la etapa de limpiar el ombligo a mí me fue muy difícil. Yo tenía un miedo enorme yo pensaba que le dolía al bebé. Yo pensaba de que al pasarle el alcoholcito como me habían recomendado, pues eso le iba a causar dolor, y yo me asustaba porque pensaba que le dolía. Pero luego, después de esos días que fui a sus primeros controles, resulta que la enfermera me dice, no la has limpiado, me dice, ¿no? Y yo como que sí, pues es que me da miedo. Entonces me dice, no debes tener miedo. Me dice, esto ya él no siente el dolor porque es algo externo y no pasa nada si tú le limpias. Y de verdad él le empezó a limpiar todo el borde y toda la cosa, y de verdad que mi bebé ni siquiera se fastidiaba por eso. Entonces yo me di cuenta que no era así. Entonces ese consejito les dejo: no tengas miedo en hacerle la limpieza del ombligo a tu bebé hasta que se pueda secar sin miedo. Y de ahí para adelante yo le limpiaba y pues de un momento a otro se secó y se cayó solito. Esto fue una experiencia, no es una experiencia nueva para una mamá primeriza, porque yo le estaba poniendo el polito a mi bebé y en una de esas le choqué y se salió. Y yo dije, no, Dios mío, y cuando me di cuenta ya estaba seco, ya no tenía, ¿no? Ya, y obviamente uno lo tiene guardado ese recuerdo ahí. Y bueno, eso es mi otro consejo. El otro consejito que te voy a dejar, esto sí no lo vas a escuchar nunca en ningún otro video, bueno, quizá en algún pediatra por ahí, pero es cuando vas a tener que ir a hacerle los controles a tu bebé y tienen que sacarle sangrecita al pequeño, ¿no? Para todos sus controles, para ver su hemoglobina, para ver todo ese tipo de cosas. Y aquí yo tuve muy malas experiencias por no saber la verdad. Cuando mi bebé acababa de nacer en el mismo hospital, el médico, yo digo, no sé si él lo habrá hecho a propósito o simplemente no sabía, o era un inexperto en eso, no sé, porque él le agarró la planta de mi pie a mi pequeño y le empezó a pinchar y la sangre no brotaba, no salía, y le pinchaba y de verdad que me da ganas de a mí. Pero bueno, mi bebé llorando porque le estaba pinchando. De verdad que son cositas que uno de verdad siente unos dolores como mamá. Pero bueno, ahí viene la recomendación que te dejo. Cuando tú le vas a llevar a tu bebé que recién acaba de nacer a uno de sus controles de sacarle sangre, pues si va a ser en la planta del pie o va a ser en el dedo, pues yo te recomiendo que cuando vas a ir le abrigues la parte donde a él le van a sacar. Por ejemplo, si le van a sacar sangrecita en la planta del pie, pues si es posible, envuélvele con algo calientito en la planta del pie, si es posible los dos pies, porque a veces no sabes en qué pie le van a coger para sacarle la sangre. Pues resulta de que cuando el pie o la mano está en un estado caliente, por ejemplo, cuando tu mano está caliente, bien abrigado, cuando tú lo miras es rojito, ¿ya? Entonces eso es lo que tienes que buscar cuando vas a ir a sacarle sangre a tu bebé. Si le van a tener que sacar sangre de la manito, de los deditos o del pie, simplemente envuélvelo. Y el momento donde va a ir a sacar, pues percátate de que la planta de su pie esté rojito de lo caliente que está, para que ni bien lo pinchen, pues pueda brotar la sangrecita. Y de verdad que esto de aquí, por ejemplo, yo cuando fui a su control de mi pequeño, yo ya no quería, incluso lo amenacé a la señora, le dije, por favor, ten más cuidado, y le conté lo que había pasado, por favor, no quiero que pase a mi bebé, esas cosas. Y ella es la que me orientó en esta parte, y simplemente ella agarró un trapo que en ese lugar ya lo tenían preparado, un trapo encima de un calefactor, y agarraron el trapo calientito y me dijo, envuélvele la planta del pie y
siquiera unos 10 minutos y me lo vuelves a traer al bebé. Entonces yo de verdad fui, ¿no? Le envolví, le pusieron calientito y regresó. Y entonces en ahí la doctora le sacó la colcha calientito y en una salió la sangrecita. En una. Y me dice, en ahí donde me explicó lo que yo te estoy explicando el día de hoy. Así que espero que te sirva este consejito. Otro consejito que te dejo en esta ocasión es para poder bañarle al bebé. Normalmente las mamás, nuestras mamás, porque de mí también, tienden a bañar al bebé. Por ejemplo, voy a tener acá un peluche. Vamos a simular que él es el bebé. Ok, el punto de algunas mamás, yo creo que con tanta experiencia que ya tienen nuestras mamás, bueno, acogen al bebé. Vamos a simular que es un bebé y lo agarran así y lo agarran y lo empiezan a bañar. El punto de esto no es que si tienes experiencia o no, el punto de eso no tiene nada que ver. El punto es de que cuando tú lo haces así, pues el bebé empieza a tener frío, o sea, empieza a sentir frío. El punto de esto es que al final el pequeño va a empezar a llorar. Cada vez que le bañes va a llorar y va a llorar. Entonces, una recomendación que yo te doy, simplemente por acá voy a traer algo. Por ejemplo, esta silla que a mí me regalaron en mi baby shower. Esto entra en cualquier bañera que tú puedas comprar. Simplemente es un asiento. Entonces, por ejemplo, esto es de plástico y yo creo que incluso también le compramos tipo una hamaca que era para poner en la ducha, pero con el peso del bebé se hundía. Entonces, al final llegamos a usar esta de acá. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es plástico y obviamente si tú le pones al bebé de frente acá, pues el primer golpe va a sentir frío y va a empezar a negar y va a empezar a llorar, y de remate tú le empiezas a echar agua, entonces todo el ambiente se empieza a hacer frío por más que estés usando agua caliente. Entonces, por ejemplo, mi recomendación que yo te doy es que tú le pongas una toalla seca ahí acá en esta silla y tú le pongas al bebé seco, que todavía no le has bañado, entonces tú le pones y lo tiras aquí junto con su toalla seca. Ok, entonces cuando ya el bebé esté en esta posición, pues simplemente tú agarras otro trapito que sea más chiquito, obviamente te vamos a simular que esto es chiquito, y esto sí lo vas a sumergir en el agua y lo vas a entibiar con el agua tibia que obviamente le vas a bañar al bebé, y esa agua tibia le vas a cubrir así despacio al bebé, en el cuerpito del bebé. Entonces todo el tiempo tú vas a estar echándole el agüita caliente, ¿no? Y para que el bebé, y créame que así el bebé no va a sentir nada de frío, no se va a asustar ni nada, porque va a sentir un apego aquí. Y entonces, por ejemplo, tú le vas a sobar el bracito, le destapas el bracito y empiezas a sobar el bracito, ¿no? Una vez que ya has terminado, para que no sienta frío eso, porque vas a hacerlo el otro brazo y el trapito constantemente vas a estar entibiándole con el agua. Entonces nuevamente agarras el otro brazo y le empiezas a mojar, o si no también vas a lavar el pie, le levantas esta pata y le lavas el pie. Entonces así lo vas. Bueno, entonces cuando ya lo vas a enjuagar por completo al bebé, pues simplemente ahí sí le sacas el trapito y lo enjuagas rápido, y entonces simplemente suavecito le empiezas a cubrir al bebé, lo agarras y lo levantas. Ahí lo levantas con su toallita ya seca y siempre trata de tenerle el apego en tu pecho para que no se asuste. Entonces así sus baños nunca van a ser traumáticos, sino van a ser relajantes para él, porque pues así no va a sentir el miedo al baño. Es una recomendación que te dejo porque yo he visto muchas formas que lo bañan e incluso le empiezan a echar ahí el agua de frente, y obviamente el bebé no te lo va a decir porque no sabe hablar, pero él empieza a tener esa reacción de querer respirar y no puede respirar porque está sintiendo. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuando uno siente frío, como que se te va un poco el aire. Eso poco por poco causa un trauma. Así que es una recomendación que te dejo, espero que te sirva. Otra recomendación que te voy a dejar es que laves tus colchas, la ropa del bebé, tu ropa de ti, incluso donde duerme el bebé. Si es que duerme en la cuna, pues que constantemente, si es posible, o sea, cámbiale, si es posible, aunque sea interdiario, la sábana del bebé y todas esas cosas, para que no botas un olor desagradable cuando vienen otras personas a tu casa. La verdad es que yo esto sí he tenido mucho cuidado, porque yo he trabajado muchas veces con pequeños
Y cuando yo iba a las guarderías donde llevaba al bebé que yo estaba cuidando, pues ahí cuando uno se acerca al bebé empezaban a botar un olor a la orina del bebé, al vómito del bebé y cosas así. Y yo decía, y no se darán cuenta, ¿no? Yo soy la otra persona que está sintiendo el olor, ¿no? Y eso siempre se me había quedado aquí en la cabeza. Y el día que yo ya llegué a ser mamá, pues en ese aspecto yo tenía mucho cuidado. Yo cambiaba las colchas todos los días a mi bebé. Yo trataba de cambiar las colchas todo el tiempo. Ya siempre estaba lavándose una tanda de colchas, ropita y cosas así. Entonces, incluso yo me acercaba a mi mamá y le decía, mamá, por favor, huéleme, ¿no? Porque no quiero que otras personas, o sea, prefiero que mi mamá me lo diga a que otras personas me lo digan. Entonces, siempre trataba de tener mucho cuidado. No es que quizá seas una mamá que no sea higiénica, nada que ver eso, sino que el bebé todo el tiempo toma pecho, todo el tiempo erupta, todo el tiempo vomita, a veces su pañalito se rebalsa, o sea, cosas que salen de nuestro control. Y si tú le dejas eso ahí y no lo lavas, pues eso empieza a contaminar, digamos, a la cama, empieza a contaminar incluso a ti mismo cuando tú le cargas acá, o incluso a tu esposo, ¿no? Eso también tienes que tener bastante cuidado, porque si tu esposo al final te ayuda a sacarle la chanchita a tu bebé y así nada más se va a trabajar, pues créeme que por ahí alguien le va a sentir el olor y o sea, obviamente no se lo va a decir, obviamente quizá hay personas que no te lo van a decir, pero lamentable, pero puede haber por ahí alguien que sí te diga que estás oliendo, ¿no? Y eso va a estar un poco desagradable. Así que esa es otra recomendación que te dejo. El otro consejo que a mí me hubiera encantado saber, de verdad, es que a mí me hubiera ayudado un montón y sobre todo me hubiera evitado pasar por malos momentos, es pues el hecho de extraerte la leche al principio es muy bueno. Y en mi caso, por ejemplo, cuando nació mi pequeño, a mí me entregaron al día siguiente nada más para poderle lactar, y entonces yo creí que ya estaba botando la leche como si fuera no sé qué, y el bebé obviamente empezaba a succionar y yo creí que mi hijo se estaba alimentándose, pero la verdad es que yo creí que se estaba alimentándose bien mi bebé. Y un par de días después yo le empecé a notar a mi hijo un poco amarillo, sus ojos empezaron a ser amarillos, su carita se empezó a hacer amarillo, y a mi hijo le empezó a dar la ictericia, y entonces, bueno, eso ni siquiera sabía qué significaba eso, y resulta que eso es porque el bebé no se estaba alimentándose bien, no estaba tomando leche suficiente. ¿Y por qué le digo que pasé un mal momento? Porque la posta me dijo, ay, que tenemos que internarlo al hospital, porque eso se tiene que poner en una máquina y no sé qué. Y de verdad que yo no quería que mi hijo entrara al hospital. Yo le dije, Señor, yo me puse a orar ese rato al Señor y le dije, Señor, si no es necesario que mi hijo entre al hospital, por favor, haz algo. Me dijeron de que le iban a medir en qué porcentaje estaba elevado. No sé cómo se llama al final, si sabes escríbeme en el comentario. Entonces resulta que mi hijo no estaba tan grave, pero tampoco estaba, más o menos estaba en intermedio. Entonces la verdad es que yo no quise ir al hospital. Yo me fui a consultar a un pediatra, y gracias a Dios, de verdad, yo sé que Dios usó, y ese pediatra me tranquilizó muchísimo, porque me dijo de que tranquila señora, porque al final la única cura para esto es que el bebé tiene que comer y tienes que asegurarte que coma bien. Y ahí es donde me dijo ese doctor, me dijo de que extráete la leche, toda la leche que tú puedas, todo el rato. Entonces tú te vas a asegurar que tu hijo, por ejemplo, si tú te vas a extraer, digamos, 2 onzas de leche, entonces eso se lo vas a dar a tu hijo en el biberón, obviamente, y tú te vas a asegurar cuando el bebé termina ese porcentaje de la leche, entonces tú vas a estar recontra segura que tu hijo sí ha comido. Muchas veces los bebés tienden a usar nuestro pecho como un chupón, y supuestamente están succionando, pero no succionan. Entonces, al hacer esto, al succionarte, al sacarte la leche y comprobar que sí va, o sea, y tú mismo compruebas con tus ojos que sí ha tomado esa cantidad de leche, pues
así te vas a evitar todo este problema. Y la verdad es que el doctor me dijo que le haga comer a mi hijo cada 2 horas, si es posible cada hora, que le dé la leche porque él iba a botar ese tipo de toxinas por el orines y por su popó. Entonces, de verdad, gracias a Dios, a unos días nada más mi hijo empezó a regresar a su color y yo le empecé a dar leche succionándome. Así que yo te recomiendo, sácate la leche si es mejor los primeros días, hasta el primer mes, succiona y eso añadido de que te vas a estimular bastante y vas a producir y te va a ayudar a producir más leche en más cantidad porque tú mismo te lo vas a empezar a jalar y eso va a estimular bastante y vas a empezar a producir más cantidad de leche. Así que ese consejito también anótalo, te va a ayudar un montón para que no estés pasando por malos momentos, situaciones un poco difíciles. Ok, otro consejito que te voy a dejar es que cuando vas a comprar la ropa de tu bebé, por ejemplo, en las etiquetas de los bebés dice, por ejemplo, 6M, 6 meses, dice 12 meses, 18 meses, 24 meses. Entonces, yo, por ejemplo, tuve el error de, por ejemplo, mi bebé ya cumplió 6 meses y yo iba a la tienda a comprar ropa que diga 6M y resulta que no era así porque estas etiquetas simplemente te están indicando de que esta ropa solamente vas a poder usar hasta los 6 meses, o sea, no te está diciendo de que de ahí para adelante, sino que solamente hasta los 6 meses. Si tu bebé acaba de nacer recién, ahorita está en talla 0, ¿no? Entonces ahí tú le puedes comprar ropa de 6 meses porque le va a durar al menos 6 meses. Pero si tú, por ejemplo, si tu bebé ya tiene 6 meses, pues simplemente tú le tienes que comprar ropa de 12 meses o 18 meses para que pues pueda usarlo y así la ropa te va a durar más tiempo. Otra recomendación que te voy a dejar, cómprate una lámpara porque eso lo vas a usar todo. Y mira, mi bebé tiene más de 2 años y yo sigo usando su lámpara de noche porque siempre, obviamente tú no lo vas a apagar las luces por completo porque siempre vas a estar chequeando si está bien, no vaya a ser que sea volteado, no vaya a ser que sea girado, no sé, muchas cosas. Entonces siempre tiene que haber una luz encendida un poquito lejano. ¿Para qué? Para que puedas observarle bien. Obviamente no tiene que ser una luz pues fuerte, sino uno que te pueda ayudar a mirarlo y eso te va a ayudar un montón porque va a haber en noches que vas a tener que cambiar el pañal de madrugada, cambiarle la ropa entera de madrugada porque se le ha pasado lo que orinó y cosas así, o puede vomitar de noche o puede eruptar, mil cosas que te puede pasar. Y esta lámpara te va a ser muy necesario. Y si es incluso para que puedas invertir en esta lámpara, hazlo porque te va a servir muchísimo. Yo sé que hay un montón de consejos que podemos compartir, tiempo nos faltaría. Bueno, pero voy a estar haciendo algunos videitos así, compartiendo mis experiencias como mamá, algunos videos también hablando qué cosas puedes comprar y qué cosas no, o por ejemplo también el hecho del posparto, eso también es un tema muy bonito, es un tema muy importante, la cual como yo lo pasé y yo sé que muchas mamás a veces necesitamos de escuchar este tipo de cosas porque a veces entramos en un conflicto de qué hago, ¿no? A veces uno corre a pedir consejo a otra persona y en vez que te den un consejo empiezan a dar críticas y empiezan a exaltarse como que yo sí lo he podido y en vez de darte un consejo te empiezan a hacer sentir mal porque te empiezan a decir que yo hacía así, que yo y te empiezan a hacer sentir como que si tú no valieras, como si es que tú no lo puedes hacer, como que si tú no lo estás logrando hacer. Al final todos los consejos que yo te pueda dejar solamente llegan a ser consejos. Tú como mamá vas a saber diferenciar los consejos. Puede que a mí me haya funcionado, pero a ti puede que te funcione otras cosas. Pero estos son conceptos que a mí de verdad me hubiera gustado saber cuando yo iba a ser mamá. Entonces tú como mamá vas a sentir si este consejo te va a servir. Entonces tú lo vas a sentir, pues practícalo. Pero hay tantos consejos que quizá la gente nos da, pues uno siente, ¿no? que es algo absurdo y entonces simplemente si tú lo estás dudando simplemente no lo hagas y eso de verdad que te va a ayudar un montón.